¿Cómo dicen que les va? Ay, sí. ¿Cómo están? Bienvenidos. Tamara Vargas, el canal, aquí presente con las notas curiosas. Ay, y hoy, bueno, siempre me gustan, siempre me emocionan, siempre me ponen muy contenta. Y es que el día de hoy, porque ya se acerca el Día del Niño, decidimos investigar, curiosear con las caricaturas. Vamos a hacer un recorrido por las principales, las que abarcaron a generaciones, las que inclusive había pobre, pero un merchandising en algunos momentos, y bueno, hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy, caricaturas por todos lados, de paga, de no paga. Entonces, quédense conmigo, hablemos de las caricaturas. Tamara Vargas, el canal. Desde agarró y dijo, desde ese momento vamos a hablar de este tema de las caricaturas, que en realidad empezaron, ustedes no me lo van a creer, pero antes que el cine. Los dibujos animados empezaron antes que el cine, échense el chal. Fue el francés Émile Reynaud en 1877 que inventó un aparato que se llama llamó praxinoscopio. Ah, ¿verdad? Bueno, antes de los hermanos Lumière, espérense, antes del cinematógrafo, 1877. Y a partir, bueno, estuvo haciendo sus pininos y cómo y así, y a partir de 1892, durante 10 años, Émile Reynaud proyectaba dibujitos en una pantalla de gelatina transparente, 15 minutos de muñequitos que hacían una historia, que podía ser chistosa o no, que podía ser de amor o de desamor, o en fin. Bueno, por supuesto que después de Émile Reynaud hubo otros personajes arriesgados que le estaban buscando la forma, el modo de hacer dibujos animados en pantalla. Pero me voy a saltar hasta 1914. ¿Por qué? Porque aparece lo que se considera o la que se considera la primer caricatura de gran éxito, que por supuesto se transmitía en funciones de cine. En 1914, Otto Mesmer, el estadounidense, creó a Félix el gato. Sí, era un gato muy expresivo, seguramente ustedes lo han visto en algunos videos, donde se hace referencia justamente como si fuera la primer caricatura del mundo, pero es que en realidad no fue la primera, pero sí la más exitosa. Después de Otto Mesmer vinieron dos hermanos. Ellos eran Max y Dave Fleischer, que en 1920 hicieron el payaso Coco, que sé, como que sí, como no, pero no fue tan exitoso como que en 1930 hicieron y crearon, inspirados en la cantante Helen Kane, a el personaje icónico Betty Boop. Y además dicen que Betty Boop fue inspiración para Marilyn Monroe. ¿Qué tal, verdad? Marilyn Monroe hacía poses de Betty Boop. Y ellos mismos, porque siempre los hermanos se juntan y crean cosas importantes. Bueno, pero ellos crearon, además del payaso Coco, a Betty Boop, a Popeye. Fíjense, en realidad la historia de Popeye no es que la hayan creado ellos, es que ellos tomaron ese personaje que salía en la publicidad de las espinacas, eso es real. Y dijeron, ay, como que nos cayó bien, como que las espinacas, y si hacemos un personaje que entonces tenga que ver que los niños tienen que comer bien para ponerse fuertes y y dijeron, va, y lo empezaron a escribir los guiones, por supuesto a dibujar, y Popeye, el marino es. Bueno, pero a ver, espérenme, ya para estas épocas, por supuesto que Walt Disney había aparecido en la década de los 40 con varios personajes conocidísimos, por supuesto que sí, pero me quiero referir ahora que a la par de Walt Disney había otro señor, otro ingenioso dibujante que se llamó Walter Lantz, que en 1942 lanzó un personaje que fue, digamos, el primero que utilizaba pues un poco la carrilla, el ser muy travieso, el sadismo incluso, y la violencia, jajaja, que se llamó el pájaro loco. Sí, y dicen que el Walter Lantz precisamente lo hizo para contrarrestar el ternurismo de Walt Disney, que era así como de, ay, ya, por favor, demasiada miel y demasiado chalalalala. Entonces, pájaro loco.
Y Walter Lantz fue inspiración para William Hanna y Joe Barbera. Hanna-Barbera, que crearon precisamente con el mismo mood del pájaro loco, con esta misma psicología, a dos personajes más, Tom y Jerry. Yo la verdad odiaba un poco a Jerry, yo sí estaba del lado de Tom, ya que se lo coma. Y en estas mismas épocas de posguerra, de Primera Guerra Mundial, también fue creado Bugs Bunny, también un poco con esa psicología de, pues yo aquí las puedo todas, nadie me gana, siempre hago trampas. Bugs Bunny, que en realidad tomó fuerza en la década de los 50 y 60, mucha más fuerza que en los 40. Sin embargo, en la década de los 40 y 50, ¿qué estaba pasando en Europa? Porque todo esto estaba pasando en América del Norte, pero en Europa también había programas dedicados para niños, pero hechos por otra técnica, que eran los puppets. Y que justamente de Europa se traen la idea para hacer Plaza Sésamo. ¿Les suena? Claro, estamos hablando de Plaza Sésamo ya en la década de los 60. De hecho, en 1969 en televisión Plaza Sésamo era ¡wow! Súper innovador. Y llegó la década de los 80. La década de los 80 llegan o se juntan Isao Takahata y Hayao Miyazaki. Este par de japoneses hacen la revolución de las series animadas o de los dibujos animados en televisión. Porque lo que presentan en realidad ahora sí son series, eran telenovelas. Por supuesto, ustedes se acordarán de la gran creación de este par que se llamó Heidi. Ándale, ese Takahata y ese Miyazaki, o como se llame este hombre, le dieron al clavo. O sea, no eran capítulos que tenían fin en el mismo día, sino que había continuidad. Entonces, las series animadas, por fin, digamos que así como se conocen, digamos, de varios capítulos con continuidad, pues en realidad es idea de los japoneses. Y entonces Heidi, y entonces Candy, y entonces Remy, todas para llorar, todas nos hacían sufrir. Bueno, no se ha vuelto tan popular Ojo Candy o Ojo Remy, Ojo de Remy, ¿no? Más que de Candy, que yo veía Candy. Pero bueno, en realidad eran telenovelas. ¡Qué cosa!, ¿verdad? Levante la mano quien sí las veía. Uno escucha tin, 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 teren, 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 teren. Y por supuesto sabes que es la Pantera Rosa. O si luego no son los pitufos, ¿verdad? Es la Pantera Rosa. Bueno, les cuento. La Pantera Rosa en realidad es una película que salió en 1963 bajo la dirección de Blake Edwards. Y Blake Edwards, bueno, quería un personaje animado que saliera al principio y al final de la película. En realidad, la Pantera Rosa se trata de un diamante de color rosa. Y Edwards le da la consigna al famosísimo animador Friz Freleng para que hiciera este dibujo animado que iba a salir al principio y al final de su película. Friz Freleng era nada menos y nada más que el diseñador de Porky, de Sam Bigotes, de Silvestre el Gato y de Speedy González. Ahí nomás, puro diamante, puro personaje de primer nivel. Y entonces la única consigna que tenía Friz Freleng por parte de Blake Edwards era: tiene que ser un personaje mudo, pero gracioso, pero rosa. La Pantera Rosa. Y por supuesto, sin olvidar, con lo que empecé este bloque, hablando de Henry Mancini, el autor de la música icónica de la Pantera Rosa. Yo creo que muy poca gente, al menos de mi generación y de las anteriores, inclusive de las posteriores, no podría hablar de su infancia sin mencionar las siguientes caricaturas creadas por los estudios Hanna-Barbera, las series animadas de estos estudios. Y por supuesto en 1960, The Flintstones, o lo que es lo mismo, los Picapiedras. No solo hicieron los Picapiedras, por supuesto hicieron El Oso Yogi, Carros Locos, ustedes se acordarán de ella con Penélope Glamour. También hicieron Scooby-Doo, por supuesto, Scooby-Doo. Pero ahí les va una que no sé si me lo vayan a creer, pero investiguenle y ya verán que sí. Los Pitufos. Y yo sé que ustedes van a decir: ay, sí, Los Pitufos no es de Hanna-Barbera.
Pues los Pitufos efectivamente son de Peugeot, dibujante belga que los creó en 1964, pero pues había poco dinero y entonces me habló el estudio Hanna-Barbera y me los quiere comprar, bueno, y se los vendió. Entonces Hanna-Barbera, en realidad nosotros digamos que conocimos a los Pitufos gracias a ese estudio que los trajo a América. Bueno, pero espérense, que también gracias a estos estudios conocimos a Capitán Cavernícola, que nació en 1977. Luego también tuvimos a los Supersónicos, totalmente futurista, obviamente. Pues es una serie que empezó a principios de los 60 y que duró muchísimas décadas. Oigan, mención aparte de los estudios Hanna-Barbera es esta caricatura que duró muy poquito porque fue un fracaso en su época. Nada más hicieron 30 capítulos, de hecho se transmitió desde septiembre de 1961 hasta abril de 1962, bye. Pero llegó a América y fue el hitazo, porque ¿quién no conoce a Cucho, Benito, Demóstenes, Panza, Susto y por supuesto Matute y Don Gato y su pandilla? Esta pandilla de gatos que vivían en las calles de Manhattan y que por supuesto eran unos pillos y siempre andaban viendo cómo agandallarse al otro, ¿verdad? Para sobrevivir. El gran éxito de Don Gato, por lo menos en este país, fue el doblaje. Es que si no hubiéramos tenido al gran Jorge Arbizu, el Tata, haciendo las voces de Cucho, si no me equivoco, del mismo Don Gato, pero además de otras caricaturas famosísimas que ya he mencionado, hablemos ahora de aquellos personajes que no iniciaron o no se crearon para las series animadas en televisión, sino para cómics. Claro, los superhéroes. Tenían su propia caricatura: Spider-Man, el Hombre Araña, Batman, Superman, Capitán América. La Mujer Maravilla tuvo también su caricatura, Aquaman. Estaba Mazinger Z en Japón, que era un superhéroe. ¿Se acordarán de este gran robot y Koji Kabuto que manejaba? Bueno, también de la misma manera eran superhéroes los Thundercats. ¡Oh! Me sé todas. No, las de aquella época, por supuesto. Y He-Man junto con She-Ra, porque bueno, por supuesto también las superheroínas, como ya mencioné también a la Mujer Maravilla. De alguna manera, un poco más en chalala, pero Sailor Moon, que también venía de Japón, pero que también ayudaba a la gente y era pues eso, como una heroína más bombón, ¿no? ¡Ay! Y ahora que estoy hablando de bombón, pues Bombón, Bellota y Burbuja, también superheroínas, las chicas superpoderosas. Unos que empezaron en el cine y después pasaron a la televisión, las Tortugas Ninja, claro que sí, y también los Caballeros del Zodiaco, que también caricatura japonesa de principios de los 80, también superhéroes, muy a su estilo, y todos los de Marvel, como Hulk, Iron Man, el mismo Capitán América, de regreso, Thor, y pues en recientes fechas, pues todos los superhéroes de Marvel, que pues no solo en películas, sino por supuesto antes en la televisión y antes, como ya había mencionado, en los cómics. Todo se repite, todo aquí y allá. Ahora vamos a hablar de caricaturas que transgredieron, que fueron disruptivas, pero además totalmente irreverente. Estoy hablando de, por supuesto, hay más de las que voy a mencionar en este momento, pero yo creo que fueron esenciales. Pinky y Cerebro, los Animaniacs, Phineas y Ferb y, por supuesto, Los Simpson. Y por supuesto South Park. Y bueno, ya todos ellos forman parte de un equipo, de una manera de contar historias a través de las series animadas. Pero también hay otra más reciente que definitivamente pues los japoneses le han dado al clavo. Pokémon, Dragon Ball Z, Dragon Ball, hay Dragon Balls, bueno, para dar y aventar para arriba, ¿verdad? También estuvo en su momento Supercampeones y que después regresaron, pero también está Yu-Gi-Oh!, Ben 10, todas estas series animadas que vienen justamente del país asiático y que a los chicos los han vuelto locos, los han maravillado y siguen que las esferas del dragón y que los poderes, y, en fin, los envuelven y por supuesto forma parte de nuestra infancia.
Hay personajes muy peculiares, como por ejemplo un gato muy inteligente que se las da de yo las puedo todas, aunque soy bastante perezoso como todos los gatos y bastante comelón, y me estoy refiriendo a Garfield, que Garfield también nació siendo una tira cómica para periódico y después pasó a la televisión. También hay otro personaje encasillado en el glamour, en soy guapo, soy galán, soy simpático, y no era Patas Verdes, sino Johnny Bravo, y ustedes se acordarán también de él. Otro más que digamos que a los niños les gustaba mucho en la época de finales de los 90, principios de la década de los 2000, fue Jimmy Neutron, porque también era un chico inteligente que resolvía a través de experimentos y de la ciencia. Pero abramos paso a un personaje que en lo personal es mi favorito, y discúlpenme ustedes, pues en mi canal quise hacerle un homenaje a este personaje, a esta caricatura. Venía del linaje de los vampiros de no sé dónde, de Transilvania, y por supuesto no le gustaba la sangre, más bien él quería ser actor o quería ser superhéroe, y estoy hablando del único pato que era conde. El conde Pátula, pues, que además estaba cuidado por su nana y su mentor, su mayordomo, Igor, y que por supuesto ahí no solamente la historia era maravillosa, no tenía nada que ver con nada, era un pato vegetariano, súper miedoso además, y de verdad todo le salía súper mal, y era muy, muy chistoso. Lo que le dio al clavo a esa caricatura, el doblaje mexicano. Y por supuesto aquí quiero hacer mención justamente a quien hacía el personaje, bueno, a todos, pero a quien hacía la voz del conde Pátula, que era el actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza, y que además no solo era la voz y el tono y demás, sino que los guiones o los textos los tropicalizaron. Yo me acuerdo muchísimo que incluso mencionaban a Patónica Castro y a Ernesto Patonzo, por ejemplo. En fin. Y bueno, en últimas fechas, por supuesto, también hay muchísimas caricaturas que están marcando a los niños. Hay muchas que son didácticas. Por ejemplo, yo les recomiendo Storybots para sus niños, sus sobrinos, sus primitos. En televisión abierta está El Mundo de Luna, que también es didáctica. Dora la Exploradora era el objetivo también enseñar a los niños, inclusive hasta el inglés. Así es que también era didáctica. Y de las más recientes, que el merchandising está a todo lo que da, My Little Pony. Pero la que yo creo que está teniendo a muchos chicos y grandes cautivos, porque los episodios, aunque no es precisamente para los más chiquitos porque es de suspenso y terror, es Gravity Falls, que inclusive venden los libros con los diarios de Gravity Falls y demás. Bueno, pues ahí está la mercadotecnia, y ha sido una caricatura de éxito en las últimas temporadas, en los últimos años. Quiero saber cuáles veían, cuáles no se perdían. Por supuesto se me quedaron en 1000 caricaturas. Ya aquí la producción me está diciendo que si no voy a hablar de Cascarrabias y que si no, bueno, es que había muchísimas y sigue habiendo ahora cada vez más. Pero bueno, cuéntenme de la suya, díganme qué recuerdos les trae, no sé, después de la primaria, aventar la mochila y ver tu caricatura favorita, o antes de dormir, qué sé yo, como lo hayan hecho en su infancia. Cuéntenme, que me encanta leerles, ya saben. Aquí los espero que ya todos estén suscritos, todos, no, me están faltando, suscríbanse por favor, y por supuesto ahí el recordatorio para que todos los miércoles lleguen a las notas curiosas, los martes y ya saben que les recomiendo libros a los niños, y los jueves pues de cerquita. Esto fue Tamara Vargas, el canal. Bye.